Listo, ya son las 8 de la mañana, vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a revisar el caso clínico del servicio de inmunología que se realiza cada mes. Agradezco a mi profesora asesora, la doctora María del Carmen Zárate Hernández, que me ayudó para la realización de esta presentación. Mi nombre es Daniela Robles Rodríguez, yo soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. En cuanto a la ficha de identificación de esta paciente, lleva por nombre las siglas EMM, es del género femenino, actualmente tiene 8 años, su lugar de nacimiento fue en Veracruz, Veracruz, y actualmente reside en Escobedo, aquí en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. De ocupación pues es estudiante, ella está cursando tercero de primaria y pues el interrogatorio fue directo a través de la mamá. Como antecedentes heredofamiliares, su madre de 24 años solamente tenía antecedente de preeclampsia en el embarazo de la paciente. Se dedicaba a pues, ser policía municipal del municipio de Escobedo. Su padre de 30 años, aparentemente sano. Desgraciadamente, pues él ya no tenía relación con la madre ni con la niña, entonces desconocemos si desde que se dejaron de estar en contacto había desarrollado alguna enfermedad. Nuestra paciente contaba con una media hermana que hasta el momento tiene 2 años y el único antecedente de importancia que presentaba era un estreñimiento crónico que aparentemente parecía funcional. De otros comórbidos crónico-degenerativos aparentemente pues no había en la familia. En cuanto a los antecedentes no patológicos, ella presentaba su cartilla de vacunación completa, negaba la aparición de algún efecto secundario después de la aplicación de BCG, de la vacuna BCG. Fue una bebé del primer embarazo por parte de su mamá, obtenida a través de parto, peso y talla normales, sin ninguna complicación. Recibió solamente seno materno no exclusivo durante 7 meses, ya que se complementaba también con fórmula NAN 1 y su alimentación complementaria la inició a los 9 meses. Parecía tener un adecuado desarrollo psicomotor, la niña se desenvolvía pues perfectamente para su edad. En cuanto a sus antecedentes no patológicos, ella vivía en una vivienda urbana con los servicios básicos completos, contaba con 3 mascotas, 2 perros que estaban fuera de casa y una tortuga. También contaba con clima, el cual se le daba mantenimiento 2 veces por año y cohabitaba con 7 personas dentro de la casa, pero en la habitación donde ella dormía solamente se encontraban 3 personas, contándola a ella. Su colchón tenía una antigüedad de 3 años y tenía aseo de sábanas y de cortinas de manera semanal. En cuanto a los antecedentes patológicos, ella negaba cualquier tipo de fractura o de transfusión, refería antecedente de alergia alimentaria desde los 4 años de vida, que ya hasta el momento había sido resuelta debido a que se hizo una adecuada dieta de eliminación y se reintrodujo sin ninguna complicación. Y también había sido diagnosticada con una rinitis alérgica que había recibido inmunoterapia subcutánea durante 6 meses. Sin embargo, pues fue suspendida. Actualmente la paciente cuenta con un tratamiento mediante inmunoterapia sublingual. La madre desconocía exactamente qué alérgenos tenía la vacuna, pero pues muy probablemente serían aeroalérgenos. Otro comórbido que ella presentaba es un estrabismo divergente que se había empezado a notar desde los 7 años de vida y que estaba también en abordaje por parte de oftalmología. A los 4 años de vida también presentó una cirugía por una hernia umbilical que se redujo sin complicaciones y a los 5 años de vida cursó con un episodio de dengue no grave al cual se le dio manejo ambulatorio sin ninguna complicación. En cuanto al padecimiento actual, esta paciente fue referida con nosotros por su pediatra de los servicios de salud con una historia de 2 años y medio de evolución, de presencia de abscesos cutáneos en distintas localizaciones, como más adelante la vamos a ver en las imágenes, a los cuales la mamá realizaba limpiezas y curaciones por lo menos una vez por semana, en donde pues ella drenaba el material purulento. Sin embargo, cada mes estas lesiones se reactivaban y se volvían a ser más grandes. A pesar de la administración de múltiples antibióticos orales como doxiciclina, clindamicina, entre otros, pues no había una respuesta adecuada. También recibió antibióticos tópicos, sin embargo, pues no le ayudaron. Aproximadamente cada absceso le duraba
un transcurso de 1 año con reactivación mensual. Negaba fiebre o algún otro síntoma, tanto gastrointestinal como respiratorio agregado, y negaba infecciones de algún otro órgano y sistema de repetición. Entonces aquí tenemos una línea del tiempo en donde ella, el primer absceso cutáneo que presentó, pues fue en la zona periorbitaria izquierda. Realmente no podemos discernir si fue un absceso como tal o si fue una celulitis preseptal o poseptal. Sin embargo, ahorita vamos a ver las imágenes más adelante. En abril del 2019, perdón, casi un año después, bueno, medio año más bien, presentó un nuevo absceso en cuero cabelludo, el cual también pues fue requiriendo tanto curaciones, antibióticos y tenía recidivas mensuales. En diciembre del 2020 presentó un nuevo absceso en la región glútea, el cual fue como el más complicado debido a que requirió drenaje quirúrgico, el cual fue realizado en julio del 2021 y ya después del drenaje quirúrgico pues, pudo ceder. En septiembre del 2021 inició también con un absceso en la zona de la rodilla derecha, que fue por el motivo en el que su pediatra pues ya sospechó que había algo más detrás de la patología de esta niña y la refirió con nosotros aquí al Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica. Estas son las fotos representativas de la paciente, en donde pues el primer absceso que presentó fue en la parte superior del párpado. Sin embargo, ya en estas dos se ve en la parte superior y en estas dos ya se ve en la parte inferior del párpado, del lado derecho. Posteriormente siguió el absceso en cuero cabelludo, del cual no tenemos imágenes, pero aquí tenemos una imagen del absceso que ella presentó en el glúteo derecho, el cual fue el que requirió el drenaje quirúrgico. Sin embargo, pues esta foto fue al inicio de que ella empezó con la lesión. La mamá nos refería que se había complicado aún más después de esto. Y aquí se podía ver la foto del absceso en la rodilla, que fue en la primera cita que tuvo con nosotros, donde se podía ver, pues ya estaba en resolución, pero la piel todavía se veía inflamada, brillante y eritematosa. En cuanto a la exploración física, en el momento que acudió con nosotros, realmente pues no tenía ninguna alteración importante, solamente pues el estrabismo convergente que ella ya presentaba como antecedente, recordando pues ella tenía una rinitis alérgica ya diagnosticada, por lo tanto presentaba una mucosa pálida nasal, una hipertrofia de cornetes en aproximadamente el 50% de la obstrucción. A nivel de tórax y abdomen, ninguna alteración, no contaba con hepato ni esplenomegalia, ni ningún agregado a nivel de tórax, y solamente en su extremidad derecha, en la zona de la rodilla, pues presentaba la costra que les mostré en la imagen, pero pues no tenía ninguna otra adenopatía en otro lugar en ese momento. Entonces, nuestra principal sospecha diagnóstica fue un defecto en la fagocitosis, específicamente una enfermedad granulomatosa crónica, que es lo que vamos a ir desarrollando a través de esta plática. En los exámenes de laboratorio que se le solicitaron inicialmente fue una biometría hemática, la cual no presenta alteraciones, no presenta ni leucocitosis, leucopenia, ni ninguna alteración en otra línea celular. De manera subsecuente se le solicitó una subpoblación de linfocitos y niveles de inmunoglobulinas. Sin embargo, pues tanto los linfocitos como las inmunoglobulinas se encontraban dentro de rangos normales para su edad. Y tenía la mamá un estudio de cultivo de la secreción del absceso glúteo, que fue el que le drenaron quirúrgicamente, en el cual se aisló un Staphylococcus aureus B positivo resistente a penicilina. De manera subsecuente también se le pidió nitroazul de tetrazolium el 1 de octubre del año pasado, obteniendo un resultado del 43%, el cual se considera normal. También se le solicitó la 1,2,3 dihidrorrodamina, en donde podemos ver, pues este es el testigo, el control sano, y esta es la paciente. Entonces podemos ver que después de la estimulación con PMA, los neutrófilos pues sí tuvieron un aumento en su fluorescencia, igual que el control. Entonces, para haberlo considerado positivo, la imagen tanto azul como morada deberían de estar igual que la roja. En cuanto a la evolución de la paciente,
ella estuvo acudiendo con nosotros a la consulta de inmunología aproximadamente cada 2 meses y había estado muy controlada. Sin embargo, por la alta sospecha de un defecto en la fagocitosis, se envió la secuenciación del exoma en diciembre. Sin embargo, todavía no contamos con resultados de ella. En su última cita, que fue el 25 de abril, se agregó profilaxis con trimmetoprim sulfametoxazol a dosis profiláctica debido a que presentaba estas lesiones tanto en tórax como en espalda baja, que la mamá nos refería que así, de esa manera era como iniciaban las lesiones y posteriormente se complicaban a como las vimos en las otras imágenes. Y aproximadamente en mayo mandó una foto en donde tenía esta lesión en el ojito. Sin embargo, la mamá no volvió a acudir a la consulta. De hecho, ayer ella tenía cita y no acudió. Entonces, nos comunicamos con ella a través del celular y refiere que la lesión del ojito disminuyó, que ya no se complicó, pero pues ya no tenemos ni los resultados del exoma ni conocimiento de cómo sigue la niña. Por lo tanto, el día de hoy vamos a revisar algunos de los defectos del sistema fagocítico más importantes, específicamente hablar de la enfermedad granulomatosa crónica, que es la que se sospecha en esta niña. Entonces, a manera de introducción, esta paciente se abordó a través de infecciones de piel y de partes blandas recurrentes. Podemos ver que las infecciones de la piel se van a clasificar de acuerdo a la capa de la piel o del tejido que sea afectado. En este caso, pues se sospecha que esas lesiones que ella presentaran se tratarán de una foliculitis o forúnculos, en donde la infección va a estar localizada al folículo piloso, que se va a extender hasta la profundidad de la dermis, que sería justo aquí, justo antes del tejido celular subcutáneo. Los sitios más frecuentes que van a verse afectados por estas lesiones cutáneas van a ser cabeza y cuello, la región axilar y la región de los glúteos. Y la manera en cómo se van a representar estas lesiones o cómo se van a ver, van a ser en forma de nódulos que van a ser eritematosos y que van a tener una pústula casi siempre central que se va a abrir espontáneamente y va a tener salida de pus. Los pacientes pueden ser derivados a la clínica de inmunología cuando se quiera hacer la investigación de la formación de estos abscesos que van a ser superficiales recurrentes. Sin embargo, los pacientes que presentan estos abscesos se pueden dividir en dos grandes grupos, en aquellos en los que vamos a tener más antecedentes que nos hagan sospechar en una inmunodeficiencia específica, que van a ser la minoría de estos. Sin embargo, va a haber otros que van a tener causas más comunes, como lo pueden ser un amplio espectro de afectaciones médicas que tenemos de este lado, que pueden causar pues una inmunodeficiencia secundaria, como lo puede ser la aportación cutánea del estafilococo aureus, enfermedades crónicas de la piel, como por ejemplo la hidradenitis supurativa crónica, en el caso también una diabetes mellitus y una enfermedad inflamatoria intestinal. De este lado podemos encontrar las inmunodeficiencias primarias de acuerdo a los sitios de afectación o del tipo de infección que presenten los pacientes. Entonces, en el caso de la paciente del caso, ella presentaba abscesos cutáneos de partes blandas, por lo que la sospecha principal pues sería un defecto en el sistema fagocítico de la destrucción intracelular. ¿Y cuáles van a ser los gérmenes más afectados, más presentes, perdón? Principalmente Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, pero también pueden encontrarse algunos otros, sobre todo los catalasa positivos como Serratia, Salmonella, Nocardia, Klebsiella, incluso algunos hongos, sobre todo el Aspergillus. ¿Y por qué sospechamos que la paciente podría contar con una inmunodeficiencia? Los diagnósticos diferenciales en la práctica clínica pediátrica y de adultos van a variar de acuerdo al grupo etario y también van a estar determinados por algunas otras características clínicas que vamos a ver más adelante. La aparición de abscesos cutáneos recurrentes en la infancia específicamente pueden apuntar sin duda a un defecto de los neutrófilos, como por ejemplo la enfermedad granulomatosa crónica, y estos defectos fagocíticos se van a presentar generalmente a una edad temprana, como es el caso de nuestra paciente, con una alta susceptibilidad a infecciones bacterianas y fúngicas que normalmente no van a ser patógenas.
Otra cosa que nos hizo sospechar en una inmunodeficiencia fue la falta de respuesta a la terapia antimicrobiana como se esperaba, y esto es lo que nos apoyó nuestra sospecha de que fuera una deficiencia inmunológica. Los otros datos que nos pueden apoyar dentro de la historia clínica, sospechar a qué tipo de enfermedad nos estamos enfrentando, como ya lo vimos, la edad de inicio nos puede sugerir sobre todo alguna inmunodeficiencia primaria, sobre todo deficiencia de fagocitos, condiciones médicas subyacentes, como por ejemplo los pacientes que son portadores crónicos del estafilococo, pues pueden presentar este tipo de lesiones asociados a ese aislamiento en el cultivo. También la historia familiar nos puede orientar si hay antecedentes de muertes tempranas en la familia o de alguna otra inmunodeficiencia, pues nos puede apoyar aún más el diagnóstico. Sin embargo, en esta niña, pues por parte de la madre no había ningún antecedente, pero por parte del padre realmente pues desconocíamos totalmente. Y también la historia familiar nos pudiera orientar hacia qué tipo de patrón de herencia pudiera presentar la enfermedad, si es ligado a X, o si es autosómico recesivo. También el patrón de involucro de los órganos, es decir, si tenemos afectados piel, pulmón, hígado o hueso, nos hace pensar más en una enfermedad granulomatosa crónica, mientras que si se afectan más las glándulas apócrinas, podríamos sospechar sobre todo en una hidradenitis supurativa, o si la paciente presentara fístulas enterocutáneas o abscesos relacionados con estas fístulas, pudiéramos sospechar también en una enfermedad inflamatoria intestinal. Dependiendo del organismo, también nos puede orientar hacia alguna patología específica. Por ejemplo, si encontramos en los aislamientos micobacterias atípicas, pudieran ser mayormente sugestivos a un defecto en la vía de las citocinas de tipo 1, que serían las relacionadas con la enfermedad mendeliana susceptiva a micobacterias. Y por parte de pseudomonas nos harían pensar más en una inmunodeficiencia secundaria como lo es la diabetes mellitus. Y en el caso de encontrar hongos, sobre todo de manera invasiva con el Aspergillus, pues ya nos orientaría más hacia una enfermedad granulomatosa crónica. Y también la histología va a ser muy útil, sobre todo si encontramos la presencia de granulomas, pues nos van a apoyar aún más el diagnóstico. Sin embargo, en esta paciente, pues no contamos con ningún corte histológico de sus lesiones. Estos son todos los defectos de fagocitos que podemos encontrar. Va a haber pues bastantes, sin embargo, vamos a enfocarnos solamente en los tres más principales, que son la enfermedad granulomatosa crónica, las deficiencias de adhesión leucocitaria, en la neutropenia congénita severa, y pues sí, prácticamente en esos. Como pueden ver en esta tabla, pues la mayoría de estos defectos van a afectar a los neutrófilos, pero sí va a haber algunos, por ejemplo, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que va a afectar a los monocitos, y de igual manera la deficiencia de adhesión leucocitaria de tipo 2 y de tipo 1, que también esta puede afectar a las células NK. Y pues van a tener múltiples defectos genéticos que pues vamos a ver más adelante los más importantes. Entonces, iniciando con la enfermedad granulomatosa crónica, esta va a ser una enfermedad genética que va a ser muy heterogénea, puede tener una infinidad de presentaciones clínicas, pero va a estar caracterizada por infecciones recurrentes, potencialmente mortales, tanto por bacterias como por hongos, y también por la formación de granulomas desregulados. Esta va a ser causada por cualquier defecto a nivel de la proteína estructural NADPH, que por sus siglas se denomina fosfato dinucleótido de nicotinamida adenina oxidasa. Esta estructura va a estar formada por 6 proteínas principales, que también las vamos a ver más adelante, y si hay alguna afectación en cualquiera de esas proteínas, pues el proceso del estallido respiratorio o de la eliminación de las bacterias no se va a lograr. Esta enzima va a ser la principal generadora del superóxido y de las especies reactivas de oxígeno, que van a ser las encargadas de hacer la lisis bacteriana. En cuanto a la historia, esta enfermedad se descubrió por primera vez en 1950 por Janeway y colaboradores
en donde ellos describieron una enfermedad que estaba presente en un niño de 12 meses, que presentaba una dermatosis eczematosa, linfadenopatía supurativa crónica, presentaba también infiltraciones pulmonares y hepatoesplenomegalia. Sin embargo, no le dieron ningún nombre en ese momento. Fue hasta 1959 que, a pesar de que la enfermedad todavía no estaba bien caracterizada, ya se le denominó como una enfermedad granulomatosa. Sin embargo, al inicio se consideraba fatal, debido a que los pacientes pues morían tempranamente o a lo largo de algunos años, debido a que pues no había terapias satisfactorias. Sin embargo, desde ese momento hasta ahorita ha habido muchos avances en cuanto al tratamiento. Si bien todavía no se puede decir que ya tenemos un tratamiento curativo, el trasplante de células madres hematopoyéticas puede ayudarle mucho a estos pacientes. En cuanto a la epidemiología, esta enfermedad se va a presentar mayormente en la infancia. Por lo regular se llega a hacer el diagnóstico de 1 a 3 años y va a tener una prevalencia a nivel mundial de 1 por cada 200,000 recién nacidos vivos. La relación hombre-mujer va a ser de 2 a 1 a comparación de pues, la mayoría de las enfermedades, y esto va a ser debido al patrón de herencia más prevalente, que va a ser pues ligado a X. Sin embargo, también hay un patrón de herencia que es autosómico recesivo, y este va a ser sobre todo más frecuente en lugares donde haya una alta tasa de consanguinidad. En Europa el registro es similar a Estados Unidos, en donde también se estima una tasa mínima de un paciente por cada 200,000 recién nacidos vivos, igual que la prevalencia mundial. Y ya en números absolutos, se estima que 20 de cada 4 millones de bebés al año nacen con enfermedad granulomatosa crónica. Entonces, es una enfermedad que no es tan rara, o sea, sí la podemos llegar a presentar con frecuencia, y por lo tanto, pues tenemos que conocerla y entenderla. Entonces, como ya vimos, el defecto principal va a estar en la enzima NADPH. Esta enzima va a estar conformada, cuando es funcional, por el complejo de 6 proteínas, en donde en el estado basal va a tener 2 componentes principales, uno que va a estar localizado en la superficie de la membrana del fagosoma, que se va a conocer como el flavocitocromo B, que va a estar compuesto por la proteína 91 y la proteína 22. Mientras que va a haber otras 4 proteínas que van a estar libres en el citoplasma, y solamente cuando existe la fagocitosis o la ingestión de las bacterias se va a conformar el complejo, y van a estar liderados por la proteína 47, seguido de la proteína 67 y la 40, y la estabilidad de estas va a estar dada por la proteína RAC, que no aparece en la imagen, pero esa sería la 6ª proteína a la que se refiere este texto. Entonces, este complejo de membrana nos va a ayudar sobre todo a que se le otorgue un electrón al oxígeno de las células para poder generar el superóxido dismutasa, el peróxido de hidrógeno. Y a través de la enzima superóxido dismutasa vamos a crear lo que es el... ay, se me olvidó. El peróxido de hidrógeno, sí, perdón. Y a través de la mieloperoxidasa vamos a generar el hipoclorito, que es como tal el agente acidificante o el que va a eliminar a las bacterias o a los hongos. Y también va a haber otras 2 proteínas, o más bien enzimas, que van a estar localizadas en los endosomas de las células, que van a ser la elastasa de los granulocitos, y por sus siglas GE, y la catepsina G, que va a ser la CG. De este lado podemos ver, pues de forma esquemática un poquito más grande, la composición de esta enzima NADPH, en donde pues va a ser el flavocitocromo B, formado por la proteína GP91 y P22. Y estas van a ser las proteínas que van a estar libres en el citoplasma. Al momento que hay la fagocitosis, se van a unir y van a estabilizarse a través de la 4ª proteína, que sería la proteína RAC, para formar este complejo, y ya se va a unir
con el flavocitocromo B de la membrana para generar pues todo el complejo NADPH. Las células que principalmente van a actuar a través de este mecanismo van a ser los macrófagos y los neutrófilos. Y como podemos ver, pues el objetivo final va a ser la creación de especies reactivas de oxígeno, tanto el superóxido, el peróxido de hidrógeno, como el hipoclorito, que van a ser los encargados de hacer la lisis bacteriana. Perdón. También hay otra proteína que estabiliza el flavocitocromo B, que sería la unión de estas dos proteínas, que se denomina Eros. Y esa proteína va a ser importante porque también va a ser una de las que va a estar alterada en las 6 principales mutaciones que se han encontrado. Entonces, todo este proceso se conoce desde 1933 y se ha denominado como estallido respiratorio. Estos personajes, tanto Baldrich como Gerard, se dieron cuenta de que había células que eran un poquito deficientes para la eliminación bacteriana, sobre todo si no tenían oxígeno. Entonces fue así como se dieron cuenta que el oxígeno era muy importante para la lisis bacteriana. Y pues aquí podemos ver cómo hay pues un montón de combinaciones químicas. Aquí vamos a tener la enzima NADPH oxidasa, que va a convertir al oxígeno en superóxido, y este superóxido a su vez se va a convertir en peróxido de hidrógeno para, a través de la enzima mieloperoxidasa, pues poder convertirse a hipoclorito, que sería la molécula específica que va a atacar a la bacteria. Sin embargo, también esta bacteria o este hongo puede verse atacado por algunos otros elementos, como por ejemplo los radicales hidroxilo o simplemente los hidrogeniones. Y todas estas moléculas, ¿qué van a hacer? Van a realizar peroxidación de los lípidos de la membrana de las bacterias, o también pueden realizar la descarboxilación y desaminación de sus proteínas, así como la habilización de proteínas estructurales y enzimáticas, halogenación e inactivación de sus proteínas, también despurinación de ácidos nucleicos y fragmentación tanto de su DNA como de su ARN, inactivación de sus enzimas y también interferir en sus procesos metabólicos. Y de esa manera va a ser como van a lograr matar a las células. Hay otro mecanismo que no es el objetivo de esta sesión, pero también es importante conocer la bomba protón ATPasa, que es con la que a través de la inclusión de hidrogeniones, que van a también a causar la lisis de la célula, originando poros en su membrana y pues destruyéndola de manera final. Estos son los 6 genes principales que van a tener 2 patrones de herencia específicos. Sin embargo, el más importante o el más frecuente va a ser la mutación en el gen CIBB, que es el citocromo B beta, en donde la proteína afectada principal va a ser la GP91, que forma parte del complejo que va a estar en la membrana de los fagosomas. Y es la única mutación que va a estar relacionada con el patrón de herencia ligado a X, que pues vendría siendo el más frecuente en esta enfermedad. Sin embargo, pues como podemos ver, también puede haber enfermedades autosómico recesivas, en donde pues puede haber alteración a nivel de cualquiera de las otras proteínas e incluso de la proteína estabilizadora, que sería la proteína Eros. En cuanto a la clínica de estos pacientes, casi siempre debutan con una adenitis, que puede ser en el sitio de la aplicación de la vacuna BCG o por el bacilo Calmette-Guerin, y puede presentarse en forma de una BCG-itis, que sería la adenitis localizada, o de una BCG-osis, que ya sería la enfermedad diseminada, con presentación de adenopatía supurativa, sobre todo a nivel de cuello y de axilas. También algo importante que van a presentar estos pacientes son la formación de granulomas, que estos van a ser pues el acúmulo de células fagocíticas que no pueden eliminar a las bacterias. Algo importante o característico de estos granulomas va a ser que no van a ser caseificantes, porque no van a tener las bacterias en su interior. Después de que no las pudieron eliminar, pues las van a liberar. Entonces, a comparación de un granuloma tuberculoso, estos granulomas de la enfermedad granulomatosa crónica
no van a ser gasificantes. Se van a formar sobre todo dentro de tejidos fibróticos y también en vísceras huecas. Y clínicamente lo vamos a ver reflejado por medio de obstrucciones a nivel de uretra, de píloro o de esófago. Y algo bueno de estos granulomas, a comparación también de los tuberculosos, es que van a responder tanto a esteroides como a inmunomoduladores. Hay otras manifestaciones clínicas que van a estar relacionadas, sobre todo las infecciones por bacteria, que van a ser catalasa positivas. La catalasa también va a ser importante debido a que a través de la catalasa las bacterias van a poder defenderse ante este estallido respiratorio y van a atacar al superóxido, llegándolo a fragmentar en oxígeno y en agua, en lugar de que se pueda convertir al hipoclorito. También vamos a tener infecciones por levaduras, sobre todo por Aspergillus. Podemos observar en los pacientes linfadenopatía marcada, que también puede ser no supurativa en etapas tempranas. Regularmente los pacientes pueden presentar hepatoesplenomegalia, neumonías recurrentes, conjuntivitis, sinusitis, dermatitis eczematosa también, estomatitis ulcerativas, pacientes con diarrea crónica o con obstrucción intestinal también pudieran llegar a tener una alta sospecha de esta enfermedad. Más adelante vamos a ver por qué. Y la osteomelitis supurativa, que también muchos pacientes han debutado con esta patología. En cuanto al porcentaje de presentación de estas manifestaciones clínicas, la principal van a ser las infecciones pulmonares a manera de neumonía con hasta un 80% de los pacientes. La paciente del caso clínico realmente no había presentado ninguna neumonía hasta el momento, que es algo que pues, nos hace dudar un poquito del diagnóstico. Sin embargo, tanto los abscesos como la adenitis supurativa, pues sí la presentaba y estas pueden estar presentes hasta en un 70 o un 50% de los pacientes aproximadamente. Y ya presentaciones clínicas menos comunes pueden ser incluso una osteomelitis, una bacteremia, fungemia, celulitis, meningitis o algunas otras enfermedades, por ejemplo, sinusitis, otitis media, artritis, pues en general todas las infecciones que sean recurrentes. Y por parte de los aislamientos más frecuentes, estas son pues prácticamente las bacterias que más se van a ver afectadas y los hongos. De los más importantes que ya habíamos revisado antes, Staphylococcus aureus, y también Streptococcus pyogenes, que aquí no aparece, pero Serratia, Klebsiella, Salmonella, Acinetobacter, también micobacterias, Haemophilus, entre otros. Y por parte de los hongos, además del Aspergillus, también los pacientes pueden presentar infecciones por Cándida, Mucor, Acremonium y Pseudosporium, que son pues mucho menos frecuentes. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, casi la mitad de estos pacientes van a sufrir una inflamación gastrointestinal cuya patogenia todavía no está bien entendida debido a que es compleja y multifactorial. Se ha visto que estas presentaciones gastrointestinales no están relacionadas con la mala función de los neutrófilos o de las células fagocíticas. Sin embargo, sí se ha observado que puede tener similitud con algunos síntomas clínicos de las enfermedades inflamatorias intestinales, sobre todo de alteraciones a nivel del tracto superior gastrointestinal o dismotilidad, mientras que pudiera tener similitudes con una colitis ulcerativa, presentando un sangrado rectal, aumento en el riesgo de las neoplasias a nivel de este órgano, o enfermedades extraintestinales como en la piel, por ejemplo, y también pudiera tener síntomas relacionados con la enfermedad de Crohn, como pueden ser también los abscesos, las fístulas, la formación de granulomas a nivel del intestino o enfermedades sobre todo en el ilion terminal, alteraciones en el ilion terminal. Y en cuanto a los diagnósticos que se han encontrado a nivel gastrointestinal en estos pacientes, los más frecuentes van a depender del tipo de gen que esté afectado. Por ejemplo, en el gen CIBB, que alteraría la proteína GP91,
Los síntomas más frecuentes que se van a ver en estos pacientes van a ser la colitis, seguido de los abscesos perianales y de esofagitis, gastritis o úlceras duodenales. Mientras que si tenemos a un paciente con una alteración en el P47, que forma parte de las proteínas que están en el citoplasma, pues la presentación más común van a ser los abscesos perianales, seguidos de la colitis y de la esofagitis, gastritis o úlceras duodenales. Pero también pueden tener alteración a nivel hepático o también presentar hipomotilidad o problemas de obstrucción intestinal. En cuanto a la supervivencia de esta enfermedad, pues se ha visto que ha mejorado notablemente en los últimos años, logrando una supervivencia del 90% a los 10 años de edad, a comparación de los años 1960, en donde solamente el 60% de los pacientes mayores de 7 años sobrevivían a ella. Y también se tiene una estimación de que más del 50% de los pacientes van a sobrevivir a los 25 años de edad. Las tasas de supervivencia que van a ser más bajas debido a una presentación de la enfermedad más grave van a ser los pacientes que tengan una enfermedad ligada a X comparada con la enfermedad que es autosómica recesiva. Y las personas que tienen alteración a nivel de la proteína P47 o que tienen mutaciones sin sentido a nivel del gen CIBB en los primeros 309 aminoácidos van a tener niveles similares de superóxido residual y tienen la mejor supervivencia, que va a ser de 80% a los 40 años. Y la mayor supervivencia que se ha visto en los últimos años va a ir relacionada sobre todo a la implementación de nuevos antibióticos y de nuevos medicamentos para los hongos, sobre todo los azoles, que han permitido que estas infecciones pues no logren matar a los pacientes. Hablando un poquito del diagnóstico, la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias, ellos refieren que los pacientes que presenten cualquiera de estas presentaciones clínicas pueden necesitar o requerir un estudio para descartar una enfermedad granulomatosa crónica, que se considera pues una enfermedad grave, por lo tanto tenemos pues la obligación de descartarla ante cualquier presentación de este tipo, como lo pueden ser una infección profunda debido a bacterias u hongos a manera de abscesos, osteomelitis o linfadenitis, presencia de neumonías recurrentes, también presencia de linfadenopatías o hepatoesplenomegalia, la presencia de granulomas obstructivos y difusos tanto en el tracto gastrointestinal como a nivel urogenital, pacientes que presenten manifestaciones inflamatorias crónicas gastrointestinales como la colitis, retraso en el crecimiento o que presente un miembro de la familia afectado, puede hacerse la investigación o el asesoramiento genético para saber qué pacientes son portadores de la enfermedad y de esa manera evitar que lo sigan transmitiendo a generaciones futuras. El diagnóstico vamos a lograr hacerlo por la corroboración de la ausencia o disminución del estallido respiratorio, sobre todo en los neutrófilos, ya sea por cualquiera de estas pruebas, el nitroazul de tetrazolium, la dihidrorodamina o el diacetato de 2,7-diclorofluoresceína, que ese estudio pues realmente casi no lo hacemos aquí en nuestro centro, pero los otros dos sí los tenemos pues más a la mano. Estas pruebas deben de ser confirmadas al menos 2 veces para poder confirmar el diagnóstico y vamos a empezar a ver el nitroazul de tetrazolium, que específicamente nos va a ayudar a medir la generación del superóxido en los fagocitos después de la estimulación que se haga con acetato de miristato de Forbol, que es el PMA, que en este caso sería el reactivo. Este reactivo es de color amarillo, entonces cuando se hace la tinción a los frotis, este colorante amarillo, al entrar en contacto con los neutrófilos que tienen activa la superóxido, el radical de oxígeno superóxido, se van a pintar de color azul. Entonces, como podemos ver en la imagen, sería una prueba normal en donde los neutrófilos se pintaron completamente de azul, mientras que sería un paciente con la enfermedad debido a que pues
casi no tiene inclusiones azules en su citoplasma. Como podemos ver, pues esta prueba puede tener una baja sensibilidad debido a que es operador dependiente y puede tener una interpretación subjetiva de los resultados. Y lo malo de esta prueba es que no va a medir los defectos parciales de la enzima residual debido a una ionización que también vamos a ver más adelante. Recordando, pues esta prueba en nuestra paciente salió normal, entonces, pues la prueba que seguiría sería la 1,2,3 de hidrorrodamina, que esta lo que va a ser medir la actividad de la activación de la oxidasa mediante la citometría de flujo. Y también se va a utilizar en neutrófilos que van a estar estimulados, también puede ser a través del PMA, y esta DHR va a ser oxidada por el peróxido de hidrógeno a rodamina 1,2,3, que va a ser la que va a emitir fluoresceína y va a ser la que nos va a representar las gráficas de este lado. En cuanto a las ventajas de este estudio, pues este nos va a permitir la medición del estallido respiratorio tanto en neutrófilos y monocitos por separado, debido a que pues a través de la citometría va a haber un paso de célula por célula, pudiendo evaluar pues un gran porcentaje de células de los pacientes. También esta nos va a ayudar a detectar la presencia de la actividad residual de la enzima a comparación del otro estudio, y esta va a ser capaz de detectar el fenómeno de lionización en madres portadoras de la enfermedad. Ahora, ¿qué es esto de lionización? La doctora Mary Lyon, en 1961, ella identificó un mecanismo de compensación a través del cual la dosis genética se compensa debido a que se silencia uno de los cromosomas X en las células somáticas. Esta silenciación en teoría es al azar, sin embargo se ha visto que casi siempre se silencia el cromosoma que está afectado. Es por eso que las mujeres pueden ser portadoras, pero no pueden no presentar la enfermedad aunque tengan el gen afectado. Sin embargo, en los varones, en donde solamente tienen un cromosoma X, si ellos heredan el cromosoma que está afectado, pues no tienen otro cromosoma X como para sustituir la función de los genes y van a presentar la enfermedad. Entonces, después de procesar la muestra sanguínea, después de ponerla a centrifugar y ponerle la estimulación que puede ser la PMA, pues vamos a someter la muestra a una citometría de flujo, en donde vamos a ver pues estos resultados. En la figura número A, pues es el control sano. Aquí podemos ver la medición de las células normales y las células que se pudieron medir después de la estimulación, que emitieron pues la misma cantidad de fluorescencia. Mientras que esta sería la muestra de un paciente afectado, en donde pues podemos ver que tiene dos curvas, porque se midieron dos diferentes colonias de neutrófilos, en donde una sí tiene la afectación y otra no. Perdón, esta es la de la mamá y esta sería la del paciente afectado. Aquí podemos ver que la mamá es portadora porque la primera colonia de neutrófilos que se midió, pues casi no emitió fluorescencia debido a que está casi igual que el control o que el basal, mientras que la otra colonia sí logró emitir fluorescencia. Y este sería el paciente afectado, en donde la fluorescencia está casi igual que el basal, y pues eso nos hace el diagnóstico de que el paciente pues no genera esta enzima, la superóxido, el radical libre superóxido. También se puede hacer el diagnóstico a través del análisis genético. Este se recomienda que se realice en todos los casos en los que sospechemos enfermedad granulomatosa crónica, sobre todo para definir la mutación que presenta el paciente con certeza. Y esto nos va a ayudar a hacer un consejo genético más preciso y también a evaluar la enfermedad en el resto de la familia. En cuanto a los pacientes que van a ser trasplantados con células madre hematopoyéticas, se sugiere que también se examinen para poder determinar que el donador no vaya a ser portador del gen defectuoso, sobre todo si es de la misma familia. Y esta definición de la mutación específica va a ser de gran importancia para poder considerar la terapia génica en un futuro.
En cuanto al tratamiento de estos pacientes, se les puede otorgar sobre todo profilaxis antibiótica. El antibiótico más utilizado es el trimestoprim sulfametoxazol, debido a que tiene alta seguridad y alta eficacia contra las infecciones que esta enfermedad presenta, y debido a que tiene una acción intracelular, que es sobre todo donde va a estar la afectación. Va a ser eficaz en reducir intervenciones tanto quirúrgicas como la duración de las hospitalizaciones, y también se ha estudiado la profilaxis antimicótica. Sin embargo, esta no parece tener ningún beneficio adicional en aquellos que reciben profilaxis con antibióticos. Es decir, la conjunción de las dos profilaxis pues no se ha visto que sea útil en los pacientes. Otro tipo de tratamiento que se ha utilizado es la administración de interferón gamma. Sin embargo, su uso rutinario va a ser controvertido todavía, debido a que se ha visto que puede mejorar la producción de superóxido a nivel celular, pero solamente esto se ha visto en algunos estudios. Hacen falta pues estudios con muestras más grandes para poder recomendarlo con mayor seguridad. Entonces, el tratamiento ideal de estos pacientes van a ser tanto antibióticos como antifúngicos empíricos apropiados y oportunos en caso de que presenten alguna infección activa, y va a ser importante obtener datos de los cultivos o de biopsias para poder dirigir nuestro tratamiento y sobre todo nuestro abordaje diagnóstico. Se dice que son más útiles las muestras seriadas que una muestra única, por lo que si tenemos la alta sospecha, pues lo ideal es hacer varias muestras para poder confirmar o descartar la enfermedad. Y los antifúngicos que son más útiles en esta patología serían el voriconazol y el posaconazol. En cuanto a las infusiones de granulocitos, estas se han visto que pueden ser seguras y útiles. Se ha visto que han mejorado hasta el 80% de las infecciones y que tienen pocos efectos adversos. Sin embargo, pues esta práctica todavía no es muy común en nuestro medio. Algunos de estos pacientes, debido a la obstrucción que generan los granulomas, pueden requerir intervenciones quirúrgicas, que sobre todo va a ser como un tratamiento adyuvante en pacientes que tengan a nivel de tórax la presencia de estos granulomas, o en caso de que tengan una enfermedad fúngica invasiva que requiera una debridación. Estos serían las indicaciones para el tratamiento ideal de estos pacientes, que sería un trasplante de células madres hematopoyéticas. Estas indicaciones se otorgaron desde el 2017, en donde podemos observar que sobre todo el trasplante se sugiere cuando el paciente ya ha presentado alguna infección que puso en peligro su vida, que sea dependiente de esteroides, que tenga una refractariedad a los tratamientos tanto antibióticos como antifúngicos, o que tenga un alto riesgo de desarrollar alguna enfermedad maligna. Y pues el protocolo que se debe de seguir para estos pacientes que puedan recibir el trasplante, sobre todo es pues ver la compatibilidad entre los posibles donadores, y también evaluarlos de manera genética para poder corroborar que estos no tienen el mismo defecto genético que el paciente. En cuanto a las complicaciones inflamatorias, que sobre todo nos van a ayudar a controlar la colitis, van a estar los agentes inmunosupresores. Sin embargo, esto se ha visto que aumentan el riesgo de las infecciones, por lo que hay que valorar riesgo-beneficio cuando se intenten utilizar estos medicamentos en los pacientes. Los corticosteroides se ha visto que no aumentan el riesgo de infecciones bacterianas, pero sí pueden aumentar el riesgo de infecciones fúngicas y las complicaciones que ya todos sabemos que tienen estos a largo plazo, que sobre todo en los niños podría ser un retraso en el crecimiento. Se utilizan también ahorradores de esteroides como azatioprina, sulfasalacina y talidomida, y últimamente se han venido utilizando un poquito más los anticuerpos monoclonales antifactor de necrosis tumoral alfa, como por ejemplo el infliximab, que pues se ha utilizado, pero también se ha visto que con este anticuerpo monoclonal hay un mayor riesgo de infecciones, por lo que si se inicia este anticuerpo, lo ideal es mantener al paciente bajo profilaxis. Y otros anticuerpos que se han utilizado sobre todo en pacientes que presentan de manera concomitante una colitis refractaria que es grave, van a ser el adalimumab y la anakinra. Hay otros diagnósticos que podemos sospechar en esta paciente, que puede ser una inmunodeficiencia secundaria,
una deficiencia de adhesión leucocitaria, una enfermedad mendeliana con susceptibilidad a micobacterias, una neutropenia congénita severa o un síndrome de hiper-IgE. Sin embargo, por ejemplo, el síndrome de hiper-IgE se relaciona casi siempre con lesiones eczematosas en piel que la paciente no tenía. Vamos a empezar a hablar un poquito de la deficiencia de moléculas de adhesión leucocitaria. De esta va a haber de 3 tipos y, por ejemplo, el tipo 1 va a ser un trastorno autosómico recesivo en donde la mutación específica de esta enfermedad va a ser en las integrinas beta 2, que serían estas de aquí. Entonces, al no haber esas integrinas, el neutrófilo no se va a poder adherir a la membrana celular y no va a poder hacer la diapédesis o la transmigración hacia las células o hacia el sitio de la inflamación. Entonces, estos defectos van a conducir a un nivel muy bajo o ausencia de la expresión de estas integrinas. Clínicamente, ¿cómo lo vamos a observar? Cómo puede ser a través de infecciones graves recurrentes con formación de pus alterada y cicatrización deficiente de las heridas, con aislamiento sobre todo de estafilococo aureus y bacilos gram negativos, y algo característico es que en esta pus va a haber ausencia de neutrófilos, debido a que los neutrófilos no pueden migrar al sitio de la infección. Hay un fenotipo grave que puede presentarse como retraso en la separación del cordón umbilical, en una onfalitis, una leucocitosis persistente, gingivitis destructiva, que puede ser grave y puede suscitar sobre todo la pérdida de dientes y la reabsorción del hueso alveolar, como se puede ver en la imagen. Y también hay un fenotipo moderado en donde el nivel de expresión de estas integrinas puede ir del 1 al 30% de lo normal, donde pues va a haber infecciones más leves y se va a diagnosticar tarde. Sin embargo, lo característico de esta enfermedad va a ser que la cicatrización sigue siendo deficiente. En cuanto a la deficiencia de moléculas de adhesión de tipo 2, esta enfermedad pues es muy rara, también es autosómica recesiva y esta va a deberse a un error congénito en el metabolismo de la fucosa. Va a resultar en la ausencia de los fucosilados glicanos en la superficie celular, lo que nos se va a traducir como una expresión alterada de los ligandos de las selectinas, que son otras moléculas de adhesión que van a trasladar a estos fagocitos al sitio de la infección. Estas proteínas se denominan Cialil-Lewis y eso pues se va a ver más adelante. Las características clínicas que van a presentar estos pacientes van a ser retraso mental, anomalías esqueléticas, una facies distintiva como lo podemos ver en la imagen y un fenotipo de sangre de Bombay, en donde no va a estar presente la fucosa y van a ser pacientes que no van a tener el antígeno RH, por lo que si estos pacientes requieren de alguna transfusión, únicamente los pacientes con ese mismo grupo sanguíneo van a ser los que van a poder ser donadores. Y por parte de la deficiencia de adhesión de tipo 3, esta solamente ha sido descrita en 4 pacientes que han presentado infecciones recurrentes y también trastornos hemorrágicos, debido a que también hay alteraciones con las plaquetas. En esta va a haber una incapacidad en general para activar todas las integrinas, beta 1, beta 2 y beta 3, en respuesta a las citocinas. Sin embargo, el defecto todavía no es muy claro y se sigue pues investigando acerca de él. El tratamiento exitoso de este tipo de deficiencias pues va a ser a través de trasplante de células madres hematopoyéticas o también de terapia génica. En cuanto a la enfermedad mendeliana con susceptibilidad a bacterias, en esta vamos a tener una respuesta del huésped a la infección por micobacterias que va a estar mediada a través de las vías de la citocina tipo 1, que va a ser inmunidad mediada por células. En esta enfermedad, el principal alterado va a ser el interferón gamma, que es este que está aquí, lo que nos va a evitar que se pueda llevar a cabo correctamente la fagocitosis. Y la deficiencia de esta citocina va a resultar en una respuesta o en una susceptibilidad aumentada a micobacterias que son poco patógenas. Esta va a causar una infección diseminada por el bacilo Calmette-Guerin, por micobacterias tuberculosas y no tuberculosas y también por salmonela. Va a ser el interferón gamma el que va a estar más afectado
y los fenotipos graves van a presentar una infección diseminada, sobre todo con la vacuna de la BCG. Los antibióticos pueden ser eficaces en estos pacientes y de igual manera el trasplante de médula ósea pues sería como el tratamiento ideal de estos pacientes. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que estos pacientes presentan una mortalidad alta cuando se trasplantan y tienen una infección activa. En cuanto a las inmunodeficiencias secundarias, esta puede presentarse como nódulos cutáneos recurrentes, ya sea secundarios a una enfermedad tuberculosa, por ejemplo, o a un trasplante renal, o algunos otros antecedentes. Sin embargo, en estos casos se requiere un estudio histopatológico para poder pues, guiar el abordaje. Y la evaluación microbiológica de estos pacientes van a tener manifestaciones de piel inusuales. En cuanto a la neutropenia congénita severa, pues esta se presenta en niños mucho más pequeños. Realmente en nuestra paciente pues es muy poco probable. Esta se va a dar sobre todo en mutaciones de los genes de la elastasa, del crecimiento, del factor de crecimiento, sobre todo de los neutrófilos, y también van a tener un riesgo aumentado de síndromes mielodisplásicos o de leucemias. Y la presentación clínica de estos pacientes va a ser por medio de celulitis, abscesos perirectales, peritonitis, estomatitis, meningitis, y los aislamientos más frecuentes van a ser estafilococo aureus y burkholderia. Y ya para terminar, pues ante la sospecha de infecciones recurrentes en cualquier órgano o sistema, se debe tener siempre en mente una inmunodeficiencia, sobre todo en presencia de infecciones cutáneas severas en los niños. La principal sospecha va a ser acerca de un defecto de los fagocitos, y la historia clínica va a ser determinante para apoyar y dirigir nuestro abordaje ante la sospecha de algún error innato del metabolismo. Entonces, pues nada más para concluir del caso, la paciente pues está pendiente que venga nuevamente y está pendiente el estudio genético en el que pues vamos a poder ver si realmente presenta alguna alteración genética, que la sospecha más alta ahorita sería que fuera una autosómica recesiva, que son presentaciones pues más leves de la enfermedad, debido a que lo único que ha tenido pues es la formación de los abscesos. Listo, gracias.